te cansa un poquito, te cansa, sobre todo aquellos que tuvimos la oportunidad de defender la camiseta de la selección y saber todo lo que cuesta mantener este prestigio bien alto, el prestigio del fútbol argentino. La verdad, hablando mal y pronto, estoy hinchado un poco las pelotas que se le joda tanto a la selección argentina. Bueno, mañana será otra historia. ¿Viste? Picante. Picante, bien picante. Aparte, él Así trabaja tiene que ser, señor. para medios internacionales, si no me equivoco. Él Claro. está... No sé para qué medio está trabajando Sergio Fox. D-Sports. Sí, Buenísimo. sí, sí. Para Argentina, ¿no? O para... Ah, porque por ahí capaz que está para otra cadena. Palermo igual, también está. Hay mucha presencia de exjugadores en este mundial participando de otra manera. Sí. También otro que tuvo problemas A ver, contame. fue Cino, el cantante de Los Piojos, Sí. ex ¿Qué pasó cantante con de Los Cino? Piojos, Cino Martínez, porque ayer estuvo el banderazo, que hubo sí mucha gente. Una Estoy hablando- locura de gente ayer. Y hoy ni te cuento. Y- Estaba en la previa, ya era una locura. Se dice Sí, que sí, es sí. el partido con más argentinos, no sabemos si otros partidos van a haber tanta presencia. Hay muchos turistas con la camiseta de Argentina, pero están los que viven ahí, los que fueron, muchos fueron. Y mucha presencia de ayer de banderazo, me imagino, porque muchos no deben tener entradas. Entonces Claro, aprovechan a festejar. Y lo que sucedía es que lo que no venía pasando era que 3 millones de hayan- pesos argentinos está en la entrada en la reventa hoy. Increíble. Hoy. Tres- Increíble lo de la reventa. Y ¿Cómo- más también, pero 3 millones a las 2 de la tarde era. Sí. A las 2 de la tarde la estaban vendiendo a 3 millones de pesos argentinos. En la demanda, ¿no? Es la demanda lo que... La oferta y la demanda. Cuando Sí. llegue la hora del partido, 6 de la tarde, va a estar 5 millones más o menos, Sí, o el sí. doble. No, Y también Bueno. viste que se llenan lento las canchas. Es por Sí, esto sí. de la de reventa, Sí, claro. que está legalizada. Está legalizado, claro. Y que yo hace poco me enteré que no solo en el fútbol, sino que en todo. En todos los deportes, Sí. sí. Sí, sí, sí. Y en los recitales también. También. Hay una especulación Mamita. constante. A vos te el Es clima. especulación. Sí, bueno, sí. Pero Eh, bueno, el libre comercio. Sí, La exacto. oferta y la demanda. Y Es así. Si tenés la plata, yo creo que si estás ahí y tenés la plata, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Listo. Dámelo. Dame No el QR, regateás. no, olvídate. Olvídate. Dame el QR. Claro, ya está. Viste que todo con QR. ¿eh? Sí. ¿Qué le pasó a Ciro Martínez? ¿Qué le pasó, Ciro? Él estaba tocando arriba de un tráiler de la cerveza Quilmes. Sí. Y estaba tocando y de repente cae la policía y empieza a detenerlo porque empieza a interpretar de que, claro, la policía de ahí no sabe ni idea Ni quién quién es es, Ciro, ¿viste? claro. Quiénes son los piojos. Claro. Y parece que es el que está más agitando, porque la gente cantaba las canciones y este tipo está agitando a la gente. Claro. Está incitando a la gente, estaba tocando arriba y empieza a buscarlo a la policía. Escuchamos a ver cómo se escapa de la policía porque logra escaparse de estas cosas bizarras que empiezan a pasar. Escuchamos el momento en donde también los hinchas lo ayudan a irse, a escapar. Ahí está tocando el himno, arriba del tráiler. Y empieza a caer la policía. Sigue tocando. Claro. Y él se tiene que empezar a bajar rápido el tráiler para escapar, básicamente. Lo ayuda en el mismo Un agitador debe haber pensado la policía de Miami, deténganlo por las dudas. Viste que en Estados Unidos hasta por las dudas te detienen. Y la gente empieza a agitarla. Empieza a agitarla y empieza a distraer a la Claro. policía. Y Ciro se empieza a ir con la novia, justamente que estaba ahí, arriba del tráiler. Se escucha como... Y ahí pasa ese momento que queda épico. Igual Ciro siempre viaja a los mundiales y demás. Así que siempre estuvo muy relacionado a Maradona también. Está muy bien. Está muy bien lo que hizo. Sí, sí, sí. Así que bueno, se vive realmente un momento mundialista. ahora. Sí, señor. Me preguntó Nati antes, cuando estaba arrancando el programa, si estaba nervioso. ¿Usted está nervioso o está tranquilo? No, pero me gustaría que sea un partido, obviamente que gane Argentina, pero que sea... Un buen partido. Sí, un buen partido, que sea intenso. Ok. Estoy para esa. ¿Te gusta un poco esa sensación? Y sí, sí, sí. No, no quiero ninguna sorpresa, no quiero cosas raras, nada.
Quiero ver cómo hace tuki tuki Argentina con la pelota y nada Sí. más. Sí. Será porque a lo Boca me gustaría, pero... Épico, ¿querés vos? sí, Nah, pero no creo quiero que sufrir, no un- quiero sufrir. un no, poco no. de pelea van a hacer igual. Un poco de Van a pelea. hacer pelea, pero hay que meterle un gol rápido. Sí, eso Hay me que hacerle gustaría. un gol rápido. Eso ya condiciona todo. Claro, Sí. porque lo obliga a ellos a atacar, porque si no se vuelven a su casa, se vuelven para sus islas de Cabo Verde, que son muy bonitas, todo lo que quiera, lindo para ir a turistear y demás, todo lo etcétera que quieran, pero hay que obligarlos a salir, cosa que quede campo abierto para el contraataque de Argentina. No, ya me puse, ¿ves? Ah, bien. Vos tenés la culpa. Ah, porque mirá, vos le ya me transmitiste preguntás, los nervios. ¿Vos estás nervioso? Sí. ¿Sí? ¿Viste? Estamos preocupados nosotros. No, yo tengo con ganas como dale. Dale, vieja. Vamos. Dale. Que den lo mejor y pasa que lo mejor de justamente de esa selección no es comparable. Eso pasa. Lo mejor de esa selección, el mejor nivel no es comparable al mejor nivel de Argentina. Sí, bueno, Pero va a ser un desafío, todo cambia. Y sí, los 90 claro, minutos. claro, por algo están ahí. Pero, Esos muchachos. pero me gustaría que le hagan ahí un poco de roce, un poco de algo. Que haya pata firme, sí, decís vos, sí, ahí sí. algo ahí. Bueno, Vos ahí querés en- sufrir. ¿Ah, sí? Vos querés sufrir y un que poco. tenga, si no, y sí, un 8-0, bueno, ya Ah, al bueno, gol no número sea 8 ya ni exagerado. la gritá. ¿Sabes? Como que está como, bueno, vamos a hacer el asado, dice ya está. No va a pasar eso. Ni- Ganar 14 así. Claro. Claro. Ya al 8 digo, bueno, ¿ponemos Netflix? No, ni aparte. Mirá, yo me imaginé 10.000 cosas anoche. Digo, ¿y si cortan la luz? ¿Viste esas pelotudeces que Sí. uno piensa? Igual están ¿Y si habiendo cortan la cortes, luz, qué están hago? habiendo cortes, Me igual. pongo a escuchar la radio. ¿Y si no hay radios? ¿Y si cortan en toda la ciudad? Y la puta madre, toda la Y película. si viene un ovni. Claro, y si viene un Claro. ovni. Ayer hablamos de los ovnis. Acá está Ahí Laura. está Laura. Feliz día, A ver, Laura. Laura. Feliz día, Laura. Hola, ¿cómo están? Muy Gracias, bien. Beto, por los saludos y a todo el equipo, y a Sandrito, a Nati, y por las moneditas. No, tengo acá atragantado al capitán de Cabo Verde, a Ryan Méndez. Ah, ¿Ustedes bueno. se enteraron de la denuncia de violación de este año? Sí. porque- No lo iban a dejar entrar al país, pero entró. No, la FIFA dio un comunicado esta semana, muy ambiguo. Ujú. Básicamente lo que dijo fue... estaremos en comunicación con las autoridades de Nueva Zelanda. Obviamente, las autoridades de Nueva Zelanda no se han expedido al respecto, no hay una sentencia y por eso puede jugar. Digo, está la presunción de inocencia, Claro. el reglamento de la FIFA lo dice y por eso está jugando. Pero es un hecho que ocurrió este año durante los amistosos. Lo digo para la gente que por ahí no sabe, porque es muy loco cómo funciona el algoritmo. A mí me salió por todos lados esta semana, Claro. porque la FIFA dio su comunicado. Todos mis contactos y a cada rato, obviamente, el algoritmo me ponía la cara de Ryan Méndez, ya lo detesto. Y hay gente que me dice, a mí no me salió nada, ¿viste? Esas Claro, cuestiones. claro. Entonces está bueno comunicarlo. Este año, en Nueva Zelanda, en el mes de marzo, la selección de Cabo Verde jugó un amistoso. Creo que fue con Chile. Ustedes me sabrán decir si fue así, porque Puede ser. me parece que fue con Chile, cualquier cosa chequean. Estaban parando en Nueva Zelanda y contratan a una intérprete, a una traductora. Ujú. Esa traductora estaba parando en el mismo hotel que la selección de Cabo Verde y denuncia una violación Ujú. por el capitán. Y ella inmediatamente denunció. Eso también hay que decirlo. Viste Ok. que siempre se cuestiona, que si esperan, Sí, que no sí. esperan. Ella fue inmediatamente, fue atendida en el hospital, se constataron lesiones. Ajá. O sea, hay evidencia. Lo que pasa es que la justicia todavía no se decidió. Qué Se está terrible. tomando todo Claro, su tiempo. claro. Entonces, eso quería decirlo, no lo quería dejar pasar. No es el único caso. No. En todas las Varios, elecciones del sí. mundo hay casos de agresión. Con esto de la presunción de inocencia y las sentencias, no sé qué pasa con él. Hay un jugador de Ghana que tiene 7 denuncias de violación. Hay una imagen que se hizo viral, que hay un jugador de otra selección, me disculpan si no me sé los nombres, ¿no? El jugador tal, que no le quiso dar la mano. Tomás Partey se llama. El Tomás jugador Partey es de el Ghana. jugador ganés Sí. que no le permitieron entrar a Canadá, A a Canadá. Estados Unidos, sí. Claro, en el primer Claro. partido... Bueno, si en Estados Unidos el presidente está acusado Sí. de violación y Violación y- de contratación de prostitución, que es un delito en Estados Unidos y no pasa nada. Sí, Claro. tal cual. Y fue así. El jugador de Ghana, para el partido debut de su selección fue en Canadá, no lo dejaron pasar, no, pudo jugar. No en el pudo partido ingresar debut. directamente No pudo al ingresar país. en no. Estados Unidos, sí. Y hay una imagen de otro jugador de otra selección, viste que siempre se saludan todos, y hay una imagen que ni lo miran. O sea, al chabón le negaron el saludo porque se sabe. Claro, claro. Hay cosas que se saben, ¿no? Públicamente. Eso quería decir. Hoy jugamos contra el capitán de la selección que jugamos, está acusadísimo de violación. Ahí va.
tremendo- he dicho. Terrible. Caramba. En el día Ahí va. Eso, viste, cómo por ahí queda por fuera, pero también esas personas representan a su Mm. país y, Sí, claro. Sí. y nada, también Claro, son imagen en el eh, país. es eso, Son también ídolos que- de los pibes también en el país. sí, Ese también tipo de personas, ¿no? ese tipo de Lamentablemente. Sí. mensaje no está para nada. Sí, también igual hay que decir que algunos de estos tipos ni siquiera vivieron en el país al cual representan. Mira, Y en algunos casos son países en guerra civil donde las violaciones como que no es el delito más grave que existe. Entonces no digo que lo estoy minimizando, sino que para el entendimiento de ellos, de su Contexto, idiosincrasia, es como... sí, sí. No es tan grave. De hecho, Tomás Partey antes era el capitán de Ghana y cuando se supieron... Es llamativo lo de Tomás Partey porque tiene 8 denuncias por Increíble. violación Sí. en Inglaterra, en el Reino Unido, y el chabón no está preso. En el Reino Unido mismo, que uno puede pensar que es como un lugar donde la ley se cumple más seriamente, bueno, no. Pero digo esto, hay que tener en cuenta que por ahí a nosotros nos hace este ruido, pero en Sí, en otros sus lugares. territorios no tanto, porque, digamos, no es un delito quizá tan horroroso como tantísimos otros que acontecen, ¿no? Sí, y me gusta esto que decís del algoritmo, porque la verdad que a mí no me apareció hasta que me lo mencionó otra colega y me llama la atención también, ¿no? Como dependiendo qué te muestra o Mm. no. Terrible. Y eso que es un jugador titular del partido contra Argentina. ¿Tenemos temas musicales? Tema musical, el primero de la tarde, porque tenemos entrevista, tenemos corresponsal en Miami. Sí, Leí- no lo leí mufemos, no bien. lo mufemos, nada más. ¿Leí bien? No lo mufemos. Hay corresponsal en Miami. Creo. Vamos a hacer todo el intento. Allá Sí. conexión hay. Así que tendría sí. que poder salir al aire. Ya estuve hablando con algunos que están allá y Que nos me diga dicen cómo está el clima. que hay Sí. 40 grados. Mm. Y ahí vos entendés, ahí entiendo lo del cooling break. Que ya lo hablamos. Y Que ahí fue pensé polémico. eso, de hecho, hay mucha gente que se mantiene adentro de lugares, porque por ahí capaz no tiene Bueno, plata pero ahí- para comprar, pero hay aire acondicionado, Mm. no hay... Hay estadios que tienen aire acondicionado, Sí. juegan con 22 grados porque son cerrados totalmente, pero el de ahí se va a jugar en Miami, el de Miami no El es Hard Rock. cerrado, en el Hard Rock, sí. exacto. Donde se y- jugó la final de la Copa América, donde le ganamos a Colombia. Exacto, 1-0. Cruce de paredes, gol de Lautaro Martínez. Pase de los Chelsea. Sí. Sí, señor. Qué Eh, memoria. ahí va. Esa cosa me acuerdo. Hay otra cosa muy importante que no. No, Terrible. ahí va. Tema musical. Ya venimos con más Sí. modo mundial en este fuera de contexto de viernes porque vamos a estar así todo el día, creo. Participen de la consigna, sos de regalar cosas dulces en la semana de la dulzura y también de lo que quieras opinar, qué vas a hacer antes del partido. Nati, yo no te pregunté el menú a vos. 2966-51-61. No hay menú. No sé, me enteraré cuando Ah, pero vos sorpresa. tenés chef. Tenés no chef. sé, Ah, por creo eso que no sí- sé. Ahí Ah, tendré que ver ahí va. qué haré. ¿Qué querés? Claro, Bueno, capaz que piden, capaz que piden. Capaz, no sé. 2966 Qué lindo poder 51 pedir algo. 6051. Traete media docena de empanadas, media de sándwichito y helado. ¿Qué te parece? Helado de chocolate, obvio. Estuvo Calamaro Sí. en la previa de la selección argentina en el día de ayer. Creo que está haciendo como medio cábala, porque antes estuvo la Mona Jiménez. Ya en el próximo partido vamos a ver si, bueno, sin mufarla, a no mufa. Que si aparece otro jugador, digo, Otro artista. cantante, claro, Sí. algún artista que Sí, vaya a sí, acompañar. me gusta Bueno, esto. hay que poner el partido de hoy igual. Sí, no, Anulemos Mufa, por las dudas. total. Así que Anulemos bueno, todo. por eso vamos a escuchar a los chicos de Andrés Calamaro. Llovía en el cielo y de parte de los 22 se lo das al chico cuartetero y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco.
los escucho en mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Hace frío también, bajo al infierno un poco. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. ...39 minutos pasaron de las 3 de la tarde y continuamos en modo fútbol, totalmente en modo fútbol. No sé qué tiene nuestra compañera Nati, porque ahora viene la data de la profe, ¿viste que me acordé? Sí, muy bien. La data de la profe. Nota quiero, buena nota, ¿eh? Muy bien, Buena muy bien, nota. aprobado, aprobado. Ahí está. Todavía no Cierra cerramos el cuatrimestre. Todavía no cierra el cuatrimestre, estaba por decir lo mismo. Bueno, ahí va. Bien. Tenemos la data de Nati entonces, así Sí. que el aire es todo Sí, suyo. sí. Bueno, como estamos de mundial, era obvio que tenía que traer algo. Obviamente, claro que Claramente. sí. Y hoy vine con esto, con la Sí, miren, camiseta. Se Y vino, voy a... Sí. me sorprendió. ¿Sí? Sí. No, pero Me mirá parece que he bien, ido a la bien, escuela bien. ya. Sí, Ah, ¿sí? recuerda que habías Sí. mencionado que es de este mundial. Sí, sí, Bien. sí, sí. Bueno, y tiene que ver, mi dato tiene que ver con lo que traigo puesto, con la camiseta que hoy vamos a estar usando en el transcurso del día hasta que pase el partido y, por qué Sí. no, después también. Tiene que ver un poco con la camiseta. ¿A ustedes qué les ha llamado la atención de este diseño, este nuevo diseño? Y los colores. Tienen un celeste y un azul particular. Ajá, Mirá muy vos. bien, muy observador. Sí, es como un degradé. Sí. Sí. Hay como un degradé que no se ha observado. Que es nuevo, sí, no se ha usado. Bueno, justamente Adidas,
quien propuso para este mundial, amplió bastante la paleta de colores, Sí. ¿no? Si uno observa Las las distintas camisetas a lo selecciones largo. están, incluso las alternativas también, ¿viste? Cambiaron mucho. Sí, cambió mucho y sobre todo en este caso, esta camiseta en particular tiene este degradé que habíamos hablado y no tiene que ver, porque por ahí uno puede decir, bueno, es una cuestión de agregar alguna paleta, algún matiz en la camiseta, pero no, ese no es el motivo. Y escuchen bien, A ver, no. el Pero dato que cuando yo les tiene. cuente por qué es que son estos tonos distintos, tienen un simbolismo muy importante. El primer tono, que vendría a ser el tono como más oscuro, Ujú. el de los márgenes, va a representar el tono de la camiseta de la primera Copa del Mundo ganada por Argentina. Estamos Sí, hablando señora, la sí, del señora. 78. Sí, Para que ustedes vayan pensando, ¿no? El segundo tono, que es el tono del medio, remite a la segunda Copa ganada, la de va. México del 86. Muy bueno. Muy bien ahí. Y la tercera, la más clarita, a la de Qatar del 2022. Claro. Era más Genial, clarita me la de encanta. 2022. Sí, o sea que ahí tenemos como un datito y no sé si ustedes se percataron también que el escote en la espalda, abajo de la nuca, tiene el número Sí, 1893, eso sí, Ah, eso y- sí. y eso es por... que tampoco es aleatorio. No, ese es por el año de creación de la Asociación del Fútbol Argentino. Exacto, el número representa el año en el cual se fundó la AFA. Mirá Sí, vos, señor. ese Sí, dato no lo sí. tenía. Ese lo busqué, enseguida apenas vi el número, yo digo, para mí era 1900, ¿viste? Sí, Y yo digo, ese 1893, y ese 1893 a buscar a Google. sí, Venga, explíqueme qué es eso. Era por eso me metí en exactamente. la- Entonces, esta camiseta lo que tiene es, se podría decir como que trata de Mística tiene. unir Claro. los otros colores que se han utilizado en las camisetas donde Argentina ha ganado los mundiales. O sea, es como un museo, por así Sí, sí, decirlo, claro. ¿no? Porque uno lo está aportando Sí, y es parte de la historia Ujú. argentina. Entonces, si por eso te fijas en imágenes del campeonato, el primero de Argentina del 78, y sí, estaba viendo Es yo tu oscuro. camiseta, y el celeste es bien oscuro, como Es como, oscuro. como tiene Sí, la, sí. la barra vertical en el exterior. Sí, Sí, Es sí, verdad. tal cual. Tiene. Sí, muy bien, ¿eh? Y es Mirá vos. como. Es jugada. Es jugada y al toque se adoptó rápido, igual. Porque a veces. nadie dijo nada. No, nadie total. se cuestionó. Pero es bastante más moderna que las otras. Si te pones a ver, ¿viste? Es como. Es que le han puesto colores, porque siempre han sido los colores blanco, celeste y blanco. Sí, Sí, claro. sí, Y bastante ahora más tradicional. Sí. Claro, y ahora le ponen esta cuestión, pero no es La por alternativa estética. a mí me gusta muchísimo. Ujú. Ah, la Tiene alter- esa filigrana que parece un Sí, filete, ¿viste? sí. Cuando los colectivos los pintaban. Sí, fileteo porteño. Hermosa. Me encanta. Hermosa es. Para Es- mí es hermosa. Sí. Va a esa ser de camiseta. culto, Sí. seguramente. Está muy linda esa camiseta. Eh, La alternativa azul con filigranas. A mí Es me muy- gusta esta. Está Sí, muy buena, obviamente, me encanta. esa- Más la- allá la- la del tradicional dato acá. este que les acabo de contar, que por ahí no sé si lo sabían. No, No, yo no no, sé. no. El Me dato encanta. de la creación de AFA sí, porque Sí, lo leí, pero. claro. Pero no, me- pero lo demás no. Tiene historia. Tiene historia, Sí, sí, claro. historia. No es que fue aleatorio, sino que hubo ahí una Hicieron un Una trabajito craneada, ahí, claro. sí, está sí, muy bien. estratégica. Cuando hay, por ejemplo, la marca Adidas que viste a la selección, como que hegemoniza todas las selecciones. Como que todas se parecen un poco, porque es la misma marca, pero perdés un poco de identidad. Tipo, el chiste que te represente. Y en el caso de Argentina, como que hubo un trabajo detrás, una búsqueda. ¿no? Claro. Sí, claro. Y que en otras elecciones vos ves y parece un poco media todas iguales, o parece Ujú. las de anteriores ediciones de la misma camiseta, viste, como medio pocas ganas. Y lo que pasa que también el distintivo es que venimos de ganar. Sí, total. Entonces- Sí, que me imagino que alguien de AFA dijo, che, loco, ponete las pilas, busquémosle una buena. No, aparte de una la que buena pone historia. Adidas para sponsorear y armar, darle la camiseta argentina. Ay, sí, Claro, olvídate. claro. Sí. Sí, sí. Igual me encanta. son pocas las camisetas de las selecciones que juegan los mundiales con franjas verticales. Sí, ¿no? Argentina, Paraguay en este caso, y después no recuerdo otra que tenga franjas verticales. Juli, vos dame una mano. Son todas lisas por lo general. Sí, Todas y lisas. los la colores. otra media, siempre que es muy particular o extravagante, la de Croacia, que tiene. Sí, claro. Sí, Sí. es como un ajedrez. Claro, que tiene la bandera en la Ujú. camiseta, pero después Claro, no hay selecciones que tengan camisetas con franjas verticales.
Paraguay y Argentina en este caso y nada más. Después Colombia es amarilla completa, Ecuador es amarilla, Brasil es Claro. verde amarela. Mantenemos Sí, ahí ahí estamos. la... Ahí hacemos el aguante Sí, con sí. ese tipo de camiseta. También vi que estas camisetas como la de la última Copa América son como modernas y tipo me dan una sensación medio de superhéroe. La estética, sí, porque es como medio que como cómo está pensada la estética, todo Vos lo parece. pensás así porque Messi es medio... Y también, sí, no, Sí, ni claro. hablar. olvídate. ¿Vieron ahora que salió la publicidad con... Sí, Ah, con el hombre araña, sí. sí. Sí, sí, que le sí. hacía los memes Messi con la mujer y re feliz con el hombre araña? Siempre tiran eso. Me gusta. Sí, Güey. muy buena. Después la más chistosa de Messi señalando, hubo un tiempo donde Messi no tenía community manager, que él se hacía cargo de sus redes sociales, pero eso fue hace mucho. Sí. Y cada tanto todo eso se borró, pero a la gente le sacó capturas. Claro. Y por ejemplo sube una foto de Messi señalando a Cars. ¿Viste? Como con un autito de Cars que subió, Sí, se sí, compró sí. un autito y sacó una foto. ¿En serio? O por ahí se sacó una selfie que cero estética, digamos, tipo, hola, estoy acá. Claro, sí, claro, sí, claro, sí. Como que está usando Instagram por primera vez. Todo muy, muy abuelo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y de ahí salen todas esas fotos de que por ahí con cara de pocos amigos Sí. con su mujer. Claro. Parece que son bastante felices igual. Olvídate. Sí, Olvídate. pero la mayoría, en las parejas igual, es la foto que sale conmigo y la foto que sale con los amigos. Cara de felicidad. Es verdad. Sí, sí. Andate a la cancha nomás. Sí, andate a la andá, cancha. dejalo. Andate a la cancha. Claro. Es cierto, es cierto. No te queda otra. Sí, sí, ya Sí, está. ¿qué vas a hacer? Me encantó este dato. Dato oyentes Hoy, para. hoy puedes tirar ese dato. Sí, para- Bueno, a los que están escuchando hoy, tiran Sí. el datito. Sí, para Sí, el Cooling sí, Break. sí, está buena esa. También Esa que está la- buena. ¿Sabías que? Sí, Claro. sí, yo he ¿Por qué tirado. tiene esos colores? Ahí le bajás toda la Sí, sí, explicación. sí, le das Chao. la explicación. ¿Sabías que el Claro. Cooling Break tiene que durar más todavía? Claro. Sí. Le 5 tirás minutos. ahí ¿Sabés varios que la datos. camiseta tiene plástico Integrante. reciclado? También, Sí. muy bien, muy me bien. acordé. Esa yo ya la ¿Viste? tiré. Sí. Ya la No tiré, digas, tiraste sí. datos, ¿Iba Fernando. Sí. repercusiones hubo? ¿Sabes qué pasó? Puede ser, sí hubo repercusiones. ¿Sabes qué pasó? Que en un momento se puso muy política la conversación. Enseguida, Me mando un pues, saludo sí. a todos mis amigos. Se puso para mí, ¿Se agarró una piña? yo banco, hablar de política, debatir ahí, todo. Pero estamos en el Mundial Mundial. Claro. Perdón, No hay que pero- mezclar. No jodás con eso, nene. Estamos Claro. 4 años hablando de política. Un día, ¿viste? Y Claro. se puso medio intenso y medio que la bajó. Entonces yo dije, ¿sabías que la camiseta de Ahí Argentina está hecha con... saliste por la izquierda, pero como un campeón, claro, ahí va. Y se armó el debate Y ahí. tiraste. ¿Tú qué? Se cambió la conversación porque se había puesto intenso. ¿Viste? Así Está que sirve. Sirve. Ahí pasaba el dato de la profe. Sí. La data de la profe, al 2966 51 60 51 nos pueden escribir y decirnos qué onda, qué van a hacer en esta previa. Tenemos música. Música, vamos a compartir un poco de música porque estamos charlando y hablando mucho. Estamos hablando un montón. ¿Sí? ¿Se dieron Genial. cuenta? Sí, No. Se sí, preocupa, los se bloques preocupa tan largos, ahorita. ¿sabes por qué? Porque estamos nerviosos, pero no queremos decirlo. Nah, no sé. Sí, No sí, sí. sé. Mirá que no dijo nada en todo el programa y él siempre habla mucho. Hay Porque que ir, son, hay que ir. nuestras procesiones van por dentro, entonces Puede ser, nos puede ponemos ser. ansiosos y hablamos de más. Pero- Hablamos cualquier cosa. Hablamos. Pero esto es como las pruebas Puede ser. finales de la facultad, viste que uno hace un montón de cosas para llegar ahí, llega el día que Te está olvidás, se te ahí, pone todo en blanco, así. estás tenso. Pero vos querés ¿Viste? llegar a esta instancia. Uno Sí. quiere llegar, pero me gusta, es como que me da adrenalina. A vos te gusta, Sí, ya sí, estamos vamos, notando. vamos. Además Después- de las teorías conspiranoicas, te No, gusta También. un poquito la Sí. presión. Nah, pero Hablando de súper teorías linda. conspiranoicas, después del tema musical y de la pausa, porque vamos a vender algo, Ujú. tenemos consigna para hoy. Tenés tiempo de participar hasta el relajá que va a ser Rodri hoy, pero le voy a preguntar por el partido de Croacia al señor, que él es nuestro compañero que hace móvil y tiene programa deportivo. Ujú. Después, Julián, vaya. Terminando el primer tiempo, gana Egipto 1-0 a Australia. ¿Quién hizo el gol? Y a Croacia le Salano. Nada, No. no, él lo hizo, ya te digo, que no sé si no estaba en offside en principio, Ayur. Sí, Ayur. bueno, está bien. Yo por las dudas no discuto con ninguno de esos muchachos de esos países. ¿viste? Nah. Por las dudas, viste que son medio fundamentalistas. Digo,
Tengo, No me meto en eso mejor, ¿no? tengo Estaba por mensajes. hacer una broma, pero no, mejor no. Entonces, ¿cuánto va? 1-0. 1-0 gana Egipto. Gana Egipto, entonces... El rival del partido que viene, de esta tarde, sería el ganador de este partido. Ahí Que se está. está jugando ahora. Bien, bien, bien. Entre- Y nosotros jugaríamos si Por todo eso, sale bien. con el ganador de este. Ah, de este- Jugaríamos bien dicho así, Sí, sí. en potencial. Sí, total, Muy bien, total. No, muy no hay bien. que tampoco, Tampoco. subirse. No. Ni No hablar, te ni suba hablar. al No hay pony. que sobrevalorar al... Nunca, No, di- jamás. y jamás. minimizar al rival. Nunca. Y hay mensajes al Ahí va, 2066 pero qué bien. 5051. O cualquier cosa dije, ¿no? 51, Uy, 60, 50-51, Sí. metele al 50-51, Sí. nomás mandale decirle quiero papa de ñaiki. Si hay algún oyente Quiero atento, empanadas. debe estar diciendo, Pero me todo falta el algo. tiempo cambia el número. 51, Tenemos varios 60, números, ella porque fácil. están Bueno. colapsados, hay varios números. Sí, tenemos rotativas. Claro, ¿viste? Claro, Claro, líneas está bien. rotativas. Está Se bien. colapsan las líneas y al 51, 60, 51. Ahí va, ahora o sea, sí. Volvió a activarse este celular. Me avisan de producción. Que yo soy la producción. Por cucaracha me aviso a mí mismo. Dicen, buenas tardes, buena música, gente hermosa. Aquí escuchándolos, preparando todo para el partido de Argentina. Qué bien. Con la consigna de la Semana de la Dulzura, me encanta porque recibo chocolates Qué y me bueno. gustan también regalarlos. Genial. Está Graciela. anotada. Graciela está anotada para las empanadas de Olivia o las papas ñaiki. Cualquiera de los dos regalos, yo creo que Van a estar felices. van a estar felices. Tenemos un tema musical, pero si tenemos la llamada, avanzamos. Ahí avísame, Rodri. Vamos a intentar a ver si salimos con alguien desde Estados Unidos para que nos comente un poquito cómo está todo ahí la previa, donde hace mucho calor y hay La mucha cerveza gente. se está clavando hasta ahora con 40 grados. 5 horas de anticipación tiene que entrar una persona para llegar en el inicio del partido. Con 5 horas de ¿A anticipación. la cancha? Sí. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de gente que va a haber o por la distancia? O Por la distancia, por los controles y la cantidad de gente. Madre Si mía. querés llegar en A el tiempo. inicio. Sí. O sea. Podés llegar, pero... Bueno, podés- que allá, viste, los 5 yankees horas. son Protocolares. particulares para ver espectáculos. Llegan cuando está arrancando, ya empezó, se sientan, se compran un pancho. Tranqui. Ni loco. No haríamos eso nosotros, No, nunca, no. jamás. Si puede estar un día antes, está un día antes. Eh, Y sí. vamos al segundo tema musical y Sí. después seguimos conversando. Para que está intentando con. No, ahí lo- ¿Estamos? No, todavía vamos no. al segundo tema musical. Escuchamos Los Ratones, el Diego Armando para siempre. Sí, señor. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Maradona, 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 Maradona.
toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. La gloria. La gloria. Quisiera que Dieguito juegue para siempre. Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí. Para el pueblo, lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo, Diego Armando Maradona. Para Diego. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Vengo de salir de pausa, todo
todo el tiempo en estado de rock. Decido volver a casa a ver si me llamaste hoy. Pregunto al cruzar la puerta si hay mensajes en el contestador. Marcando tu número, me parece que esta noche no. Y digo, ay, no me dejes solo el viernes. No lo puedo aguantar, aguantar. De salir de pausa, todo el tiempo en estado de rock. Decido volver a casa a ver si me llamaste hoy. Pregunto al cruzar la puerta si hay mensajes en el contestador. Marcando tu número, me parece que esta noche no. Y digo, ay, no me dejes solo el viernes. Ay, no me dejes solo el viernes. No lo puedo aguantar, aguantar. Vengo de salir de pausa, todo el tiempo en estado de rock. Decido volver a casa, a ver si me llamaste hoy. Pregunto al cruzar la puerta, si hay mensajes en el contestador. Marcando tu número, me parece que esta noche no. Y digo, ay, no me dejes solo el viernes. Ay, no me dejes solo el viernes. Ay, no me dejes solo el viernes. No lo puedo aguantar, aguantar. 3 minutos pasaron de las 4 de la tarde y se va la hora y se viene la hora del partido y nosotros seguimos hablando de fútbol. Sí. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Sí. Fútbol, comida, la juntada, las cábalas, pero lo tenemos en el piso a Miguel Ángel Pérez, vecino de acá de Río Gallegos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Gracias por venirte hasta acá. Con la réplica de la Copa del Mundo, ni más ni menos. Ahí la están viendo a través del streaming, supongo yo. Entren al canal de YouTube del Diario Nuevo Día y pueden ver Sí. la Copa del Mundo, que tiene una historia. Así Sí. es. Bueno, gracias por la invitación primero. Sí, esta copa la tengo desde marzo del año 2022. O sea, 7 meses antes del Mundial de Qatar. Sí. ¿Y Y cómo hiciste para conseguirla? ¿Qué la pediste? La compré, sí, porque la compré en una casa donde fabrican copas. Sí. Ahora creo que se llama Eliana, algo de eso, se llama Sí. la casa que fabrica. Y yo me iba a comprar una copa anteriormente, de la Libertadores. Y bueno, y habían varias copas. Y una de ellas estaba la del mundo. Y yo dije, bueno, voy a esperar que pagar la otra copa y me compro esta. Dije, ¿no? Y así fue. En el marzo en febrero la pedí y en marzo me llegó, del 2022. O sea, ya tiene más de 4 años la copa. ¿Y la tenías guardadita? Siempre, sí. Bueno, cuando fue el Mundial, Sí, la obvio. hubo por todos lados y tiene una historia importante esta copa. Así que, pero hace más de 4 años que la tengo. Sí. La verdad que pesa casi 5 kilos.
está hecho con la piedra cuarzo y resina. Y bueno, y después todos los detalles que tiene. Wow. Sí. Se quiere simular el peso también de la copa real. Sí, tal cual. La artesana que la fabricó hizo exactamente lo mismo. Así, el mismo peso, todo, que a la copa original. Sí, sí, en ese aspecto sí. ¿Tenés una promesa al respecto? ¿Tuviste que cumplir una promesa por...? Ya fui. Cuando salimos campeones en diciembre del 22, me fui a Boraike con la copa. Ah, mira. Sí, yo había estado una semana antes porque justo fue el 8 de diciembre la caminata Sí. de diciembre y bueno, y la final fue el 18. Claro. Y bueno, fue 10 días después fui de vuelta a la caminata a Boraike. Con el calor, sí, porque había mucha calor, me acuerdo. Sí, ese día. sí, ese Y día bueno, estaba y ahora lindo. si Dios quiere, si damos la vuelta de nuevo, Boraike de vuelta. Obviamente, a Sí, cumplir seguro, así va a la ser. promesa. Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo llevabas? En la mochila, en la mochilita la llevaba. En Wow. ese momento. Sí, Wow, es pesada para... es re pesadísima, es re pesada. No, así que hice los 30 kilómetros con la mochila atrás. Tremendo. Un montón. Sí, Wow. sí, sí, no, pero no, la verdad que está impecable esta la copa. Está hermosa. Sí, 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 está sí. Sí, sí, sí. Así que, y bueno, como yo te decía, ya he recorrido varios lugares. Yo traje una parada de taxi Sí. y en ese momento hicimos un evento antes del Mundial. Hicimos un evento donde le dijimos a la gente que si se quería acercar a sacarse una foto con la réplica de la Copa del Mundo y la verdad que superó la expectativa porque llegó mucha gente en ese momento. Mucha gente llegó y fue impresionante la cantidad de gente que llegó y se llevó la foto con la Copa. ¿Y Que en qué- ese momento todavía no era, o sea, yo todavía no he visto copa como esta acá en Gallego. Hay muchas parecidas, pero no como esta. Está muy linda. Sí, sí, sí. Está muy linda. Está ¿Qué- muy bien lograda. Sí. Da la vuelta, fíjate en el que- día de cuando Ahí salimos va. campeones, Ahí está, ¿dónde la llevaste la copa? ¿Fuiste a los festejos con la Sí, copa? sí, yo me acuerdo que ese día, bueno, terminó el partido y salimos. Yo no me acuerdo, me parece que nos quedamos esperando cuando Messi levante la copa ese día, me parece. Que creo que todos hicimos lo mismo. Sí, yo sí. 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 Esperamos que Messi levante la copa y salimos. Yo salí en ese momento. Y bueno, yo vivía, o sea, en el lugar donde vivo, que era lejos del centro. Sí. Así que cuando llegamos a la calle Roca y Vélez, Era O'Higgins, imposible era andar. imposible Sí, sí, caminar. sí. Era un mundo de gente, ya yendo en el vehículo para allá, para el centro, era Una mucha locura gente. era. No había forma de Gente por llegar al todos centro. lados, gente por todos lados. Y bueno, el momento que yo llego, porque mi intención era llegar hasta el centro, Sí. pero no pude. Así que llegué lo más cerca que pude y de ahí me puse a caminar con la familia. No, fue impresionante. La gente que me veía con la copa, hacía un paso y me sacaban, todo el mundo sacaba fotos. Así me costó un montón llegar, me acuerdo, al mástil. Como me costó un montón. Y en el mástil, bueno, como pude llegué y la tuve ahí arriba y todo el mundo que estaba ahí se sacó la foto con la copa, la besaba. ¿No había fila? En un momento había hasta una fila para juntarte con vos. Hubo un momento que hubo una fila, pero para poder ingresar al mástil, me acuerdo. Ah, Que sí. hicieron tipo un puente, o sea, un tipo un túnel, Sí. para poder ingresar, me acuerdo, en ese momento. Y llegaban hacia llegué- vos. y así llegué, o sea, en empujones llegué. Pero yo me acuerdo de haber hecho, porque yo me saqué una foto con esa copa y otros amigos, ¿viste? pero había una fila, había una filita. Seguro que sí. Yo me claro. acuerdo que tipo, en un momento, bueno, después de tomar mucha agua, no me acuerdo por qué estaba haciendo una fila, digo, ¿por qué estamos haciendo esta fila? Pensaba. Claro. Y dice, por la copa, y veía, y de repente estabas vos y digo, la Copa del Mundo, así que nos sacamos, tengo esa foto. Claro, Claro, tenés esa claro, foto que ver. impresa. claro, Pues claro. ese día mucha gente sacó fotos, mucha Me gente. imagino, te habrás se quedado llevó- hasta cualquier Sí, hora. un ahí. montón de gente se llevó la Sí. foto ese día, pero fue impresionante la cantidad. Hasta me acuerdo que siempre lo comento porque ese día después me causó un poquito de cosa. La policía que estaba haciendo adicionales me llamaba, por favor, que con la copa que le saque la foto. Y así, Sí. bueno, un montón de gente que en Sí, el camino claro. encontraba y así, Sí. así era. Así que no, pero tiene mucha historia la copa. Sí, ya tiene un mundial adentro, así que. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún tipo de cuidado en especial? Sí, no, únicamente la cajita está guardada en un lugar bien donde la temperatura ni fría ni caliente, templada está. Está guardado él. Miguel Ángel, ¿y vos tenés cábalas o sos supersticioso o algo? No, cábalas, siempre cábalas. está- ¿Sí? Sí. muy Pero por cabulero. el ejemplo, si viene un colorado y la quiere tocar o algo. No Lo que pasa es que hoy en la pasa selección nada. no tenemos alcohol bar, Claro, tenemos alcohol en la selección hoy. El Queda- hombre, ya, el claro, hombre pero- cuando dijo El colo barco. Queda no, medio- ¿sabés qué? Yo te iba a preguntar algo, porque dijiste pedí una copa, la Libertadores pediste. Ya tengo la Vos libertad. sos de Boca. No, soy No. de River. Ah, Sí, no, sí, sí, yo le sí. quería O sea, que preguntar yo por le- eso. Te iba a preguntar por eso. Sí, porque Sí, no porque la- Vos dijiste lo tenemos al Colo Barco, dijiste, hombre. Ah, bueno, Bueno. No, pero cuando, bueno, cuando fue la final de Madrid y Claro. River salió campeón, al año siguiente la compré. La pediste. La compré y bueno, me llegó esa igual, es una réplica exacta a la Copa Libertadores de ese momento, porque hoy Claro. ya tenía mucha Sí, modificación. modificaciones. Ah, verdad, más moderno. Sí. Sí, pero bueno, es la réplica, igual pesa como 8 kilos esa copa más o menos, 8 o 9 Tiene kilos. una pesa. base importante. Sí.
¿Qué te Y iba a bueno, sí, decir? no, sí, muy cabulero. Sí, siempre. Está muy bien. ¿Qué, Sí, qué sí, tipo está de muy cábalas para hoy? ¿Eh? Lo ¿Te que juntás preguntaba en el mismo lugar? Sí, ¿Lo ves el en mismo lugar de lugar? siempre, la comida de siempre, Está muy bien. el mismo lugar de siempre, el sillón, todo, todo, todo. El volumen a 100, el volumen a 100. Sí, 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 todo, todo. ¿Y con la copa tenés alguna cábala en especial? ¿Alguien que no La se copa pueda en el acercar? mundial o- anterior, en el mundial anterior tenía la bandera, tenía la Virgen de Luján, tenía unos muñequitos de Messi tipo peluches y bueno, y la copa. Y así que Y esa ahora fue lo la mismo. cábala. Ah. La cábala que tuve en ese momento tuve. Y ahora, Sí, como igual, también sí, lo sigue igual, sigue sí, igual. siempre igual. Genial. Así que, pero bueno, siempre tratamos de que cada partido sea igual. O sea, que Bueno, allá nuestro respetar los compañero horarios. también, que es muy cabulero, todos somos, Sí, tenemos sí. cábalas, pero él particularmente igual. Sí, no, Con- seguro. Con sí, los sí. amigos No, y y yo demás. la copa, antes que seamos campeones, yo la tenía en ese momento como cábala ahí abajo, abajo del televisor. Claro, Así que de Boric ya quedó, está ahí siempre. ahí está ahí siempre. Sí, sí, sí. Genial. Qué bárbaro. Bueno, genial. Ahora en este momento, ¿dónde estaba? Estaba... Ahora estamos en la casa de mi mamá. bien. Hoy bien. esta semana estuve en la casa de mi mamá la copa. ¿Pero Muy qué bien. va rotando? No, no hacía. Antes de anoche, hace 2 semanas atrás, estuve en el cumpleaños de mi nieto. Sí. ¿viste? Después estuvo en la casa de mi hermana. Contentísimo tu Sí, nieto. porque Sí. mi hermana, viste, fue el cumpleaños del bebé. O sea, Sí. no, 7 meses cumplió. Así que le mando un besito, un saludito del bebé. Y. Y ya campeón del mundo. Sí, sí, sí. Ya está. Así que Claro, se olvidate. hizo Tremendo. Claro. una foto con la copa. Ah, y así, bueno, genial. buenísimo. qué Después genial, tuvo me la encantó. semana, el primer partido de Argentina estuvo en la parada de taxi, donde Claro. trabajó yo. Estaba ahí el operador atendiendo los teléfonos y estaba al lado la copa. Estaba hecho un crack. Así que no, siempre está la copa. Está muy bien. Siempre la parte, Está bueno, muy gente bien. por ahí que yo conozco y la llevo y la sé que la voy a cuidar, no tengo problema. Está muy Sí, bien. ha estado en todos lugares, como yo te digo, siempre, siempre, siempre. Qué Tremendo. genial, O qué sea que genial. Julián puede tocar la copa. Sí, sí, Sí. como que no, no. No, no. No, no, está bien. Lo que pasa es que, bueno, uno respeta las cámaras. Sí, está bien, está bien. No, pero igual cuando llegamos campeón te lo voy a traer. Ahora, claro, ahí sí. Sí, Ahí sí, está, sí, ahí está, en ahí ese está. aspecto no hay problema, así que. No, la Eh, verdad que está hermosa la. Sí, sí, es imponente, ¿eh? Sí. Tiene Sí. como algo... Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Argentina sale Sí, campeón aura. en Qatar? Ese día, viste que habían 2 Copas del Mundo. Claro. Bueno, Y sí. una réplica Esta fue es la la- réplica de la misma. Claro. La misma mira. fabricante. La misma fabricante que hizo la copa, el hombre que la llevó, que la compró, la llevó a Qatar. Ah, Es la mirá misma, vos. es la misma. ¿Te acordás que Y si ustedes hicieron se fijan el en- festejo con una Claro. réplica de la copa? Sí, Era un sí, vecino sí, de Río sí. Grande, si Sí. mal no recuerdo. Y se llevó, es la misma copa que se la compró la copa. misma artesana que yo le compré. Mirá Claro, vos, es la qué misma. loco. Así que. Bueno, la artesana en su página de Instagram está publicada ese día, que no podía creer que era su copa que estaba ese día en el festejo Que de la- la Argentina. Que las fotos más icónicas de Messi Tal son cual, con la es esa, réplica. con esa. Con la réplica. Es con, claro. es con la réplica. Y hay una foto también muy graciosa que Di María y no recuerdo qué otro jugador. Con Messi. Con Messi. Con Messi. Que están señalando, mirando abajo, que se dan cuenta que no es la verdadera y No es la se verdadera. ríen. Ah, sí, y sí. un seguridad mira como como ¿qué está pasando? Claro, ¿Dónde claro. está la copa real? ¿No? Imagínate qué quilombo. Fue así. Sí, fue así. Pero no, ya estaba resguardada, pero era un momento que la estaban agitando tanto que la tenían que cuidar. Y digo, Claro. pero no es la de verdad. ¿Cómo que no es la de verdad? Mira, Claro, Messi, claro, no. se dan Sí, cuenta porque después, es cuando una ven la base. locura. Después se dieron cuenta, Sí, pero sí, en ese sí, momento sí. pasó desapercibido totalmente. Sí, sí, Pensaban sí. que era la original en Claro. ese momento. El- Así que, bueno, él era para que sepa que es la misma persona que hizo la copa. Es la Genial, misma. genial. Sí, Muy sí, bueno. sí. Bueno, entonces, cábala, promesa ya aplicada. Sí, la promesa es de siempre. Si sale Argentina campeón, que esperemos que sea así. Aguaraique. Por todos, Aguaraique. Ahí va. Aguaraique. Sí, ahí va. sí, 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 así va a ser. Bueno, Vamos, bueno, sí. vamos, estamos con el nuevo día. Por ahí, ¿estamos? Así que lo espero en el camino, siempre se Me me gusta. en el camino. Me gusta, me gusta. Qué genial, qué linda Sí. historia. Qué Sí, linda sí, sí. historia. Le mandamos un saludo entonces a todos los tacheros que nos están escuchando. Sí, a los chicos de ahí de Radio Taxi Glaciar, un saludo grande a todos. Bueno, a mi familia, a mi mamá Erika, a mis hermanos, a Antonio, a Rosita, a Panchito. Y bueno, y después a todos mis nietos, a Rocío, perdón, mis hijos Rocío, Micaela, Lucas y Daniela. Dani, que es mi hija que vive en Buenos Aires. Después veo a Flor, que es la novia de mi hijo, Sí, a Peri, que es el novio de mi hija, y a mis nietos. ahí va. A toda la familia. Jeremías, a Naya, que es la reina, y a Ramiro, hincha de River. Qué linda peña, hermano. Sí, sí. Tremendo, sí. Me encanta. ¿Se llama Peri Larralde? ¿Mm? Peri Exacto. Ah, Sí, sí, Ah, sí, son todos sí. músicos. Sí, sí, Ah, Peri, mirá. sí, sí. Ah, Él, claro. él es el yerno de el novio de mi hija.
Mira vos, Bueno, Sí, así, tremendo. bueno, sí. músicos pasan por acá, por esta radio, así que Así que estamos bueno, muy... dejo un saludo a todos y a todos los que me conocen, obvio. Bien, bien, Obviamente, te una agradecemos que te hayas venido hasta acá y que te hayas venido con la Copa del gracias Mundo, a la ustedes por réplica de la invitación, Copa. como siempre, bueno, la verdad que bueno, y ojalá que hoy, bueno, sea un partido tranquilo, que no pasemos sobresalto, que lo Ahí va, llevemos, que lo ahí va. llevemos bien. Que lo llevemos Así bien. que bueno, Sí, eso es señor. importante. No hay Sí. que mufarla, No, hay no, que no, ir no, con así- buena energía. Sí, seguro que Sí, sí. señor. Así tiene que ser. Miguel, gracias por la No, visita, ustedes, muy gracias, amable. chicos, gracias por la invitación. Miguel Ángel Pérez, con la réplica de la Copa del Mundo, estuvo acá en Radio Nuevo Día. Que ya tiene su promesa hecha, Sí. se va a ir hasta Guareque. ¿Ustedes dos se agregan? Nos agregamos, Va, nos agregamos, ahí va, nos ahí agregamos, va, nos sumamos ahí a va. Brian, nos sumamos a Brian, nos llevamos hasta No donde sé, pueda. nos vamos, aunque lleguemos a pata pelada, nos vamos hasta allá, nos vamos hasta allá. Sí. Con la copa, que vamos intercambiando. Y ahora vamos a escuchar un tema de Ciro que sobrevivió A la policía de Miami. A la policía de Miami. Escapando de la policía de Miami, sería un buen tema Sí. ahí. Y escuchamos Los Piojos, el baldiario de los doctores Crotos. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto. Su nombre si seca e ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos. Se volvió loco y dice que vale. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la Junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca su frente y renuncia al dolor. ¡Hey! 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 Dale tus ojos rojos para que baile, para que baile siempre el gran corazón. Dale tus ojos rojos para que baile, para que baile siempre el gran corazón. Dale tus ojos rojos para que baile, para que baile siempre el gran corazón. Dale tus ojos rojos para que baile, para que baile siempre el gran corazón. El sol corona de espinas de oro, la playa ronidosa al amanecer. Mira los crotos, fuman pasos rotos, se ríen y toman un mate también. A veces gritan, le escupen, putean, se quejan y le pegan, se dejan de joder. Después se toman un vino en la arena, se duermen sin pena hasta el amanecer. El croto no es dueño del tintón que toma, de la nata que lo lleva, ni del camión, ni del tren, ni del pucho que se fuma, ni la lámpara que cuelga, ni del gas, ni del agua, ni del querosén. Ay, 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 yo pagué yo. Ni la gallina, la vaca, la tierra, la lata, ni de los aviones que ve, la ruta que recorre, el teléfono que ignora, ni las voces en la radio, ni la noticia de ayer.
Hay mucha ansiedad en el aire, ya nos quedamos repila con la copa acá, ya nos queremos ir a casa, a la previa, a ponerle la camiseta vieja, un jogging, un par de pantuflas, andar en medias, preparar el mate, la picada, la pizza, lo que sea que tengas preparado, ir a comprar una birra, un jugo, lo que sea, porque ya queremos estar tirados en el sillón, viendo la previa, la entrada en calor, lo que dicen los boludos de los periodistas del norte, todo queremos ver. Pero Nati tiene que ir al cole, tenemos que hacer cosas, hay que ir a hacer las compras. Tengo que ir a buscar la picada de campo. Sandro tiene la que picada de amasar. campo. ¿Ya amasaste? Ya está, lo hice anoche, ¿Preparaste pan? ¿Estaba re loco? Sí, Hasta las preparé 3 de la pan. mañana horneando pan. Y sí, bastante, hicimos unos pares. Y ya hay mensajes del conductor, de uno de los conductores de Arriba el día. ¿Qué le pasa? ¿Está ansioso el muchacho? Que encima A ver. en su día. Che, Sandro, ¿a qué hora, boludo, en tu casa? ¿A las 6, ponele? Está fuera de mi casa. Es a las 7 el partido. ¿Estás loco? Mortadela y... Bueno, ahí compré quesito, mortadela y una coca cero. ¿Una coca cero? ¿No será mucho una coca cero? Sandro. ¡Estás re loco! Pero esto no es el primer mensaje, porque a las 4 de la tarde te mandó un mensaje y él sabe que estamos en el programa. A las 3:30 te mandó un primer Estoy fuera de mensaje. tu casa, me dice. No, Claro. Desde que arrancamos el programa. Claro, arrancamos el programa y el tipo estaba mensajeando que se olvidó que trabajamos hoy. Sí, no es feriado hoy, no nos tocó. No, claro, Hoy por el horario no nos va a nos tocar más zafamos. feriado. Ya no lo tomamos feriado por Japón y ganó Brasil, así que Claro. no. Pero no, bueno, nada, no No, voy a ¿qué- preguntar nada. qué No voy a- pasó? No. ¿No había feriado? ¿Vos decís? No, porque después no hay un partido que es como a la 1, pero como no sé si hay que... ¿A la 1 de la tarde? ¿Sí? ¿No? No sé. Ah. A las 11 de la noche es el otro. Ok. Si hay cruce, si es que hay cruce. Ok. Anulemos Mufa. Hay que Por ver. eso, por eso no Mufa. quise Está preguntar. empatando Australia con Egipto 1-1. Bien ahí. 1-1, bien. Cuanto más alargue haya, mejor. Cuanto más sufra el que pase, mejor. O sea, si hay media hora de alargue, que haya media hora de alargue, que haya penales, que estén estresados, el que pase, que esté muy estresado. Bueno. Y a esperar el partido de Argentina nosotros, con la mayor tranquilidad posible, aunque no veo a nadie tranquilo en este No, estudio. ya se está Ya empezando estamos a notar repila. Yo la tengo- ansiedad. Yo ya tengo ganas de tener ahí. Que sean las 5 de la tarde y 1 minuto para salir corriendo. Maní salado. ¿viste? Ah, qué rico. O maní japonés, me gusta. No, japonés no, ese es feo. ¿No? Maní salado, maní salado. No, sí. pero es redondito. ¿Qué tenía que ver? No sé, Es es como un redondo. fútbol. Es matemático. Claro. Claro, Claro, cosas del mundial. La Claro. próxima, temática mundial. Ah, temática Picada redondo. temática mundial le podés Picada meter. temática, todas cosas redondas. Redondo, todo A ver, y redondito. bueno, tenés que hacer albondiguitas, algo de campo. Claro, qué Claro, sé yo. mirá. Es Acá buena. salen ideas. Le voy a tirar, le voy a tirar. Agarrás el. Cada vez más complicado. Agarrás ese. Ay, no sé cómo se llama. Esa cucharita que corta papas, no sí, sé, y haces sí, todo redondito. todo Haces redondito. Haces queso Ah, me redondito, gusta. haces fiambre redondito, puedes hacer El albondiguitas, pancito redondito. pones aceitunas. Claro. Claro, Me encanta. podría ser. Sí, estoy Sí, para sí, esa. Vale, ¿viste? Ahí tenés otra idea para otra picada. Estoy. Picada mundialista, ponele. Sí, Ahí sí, va. sí, Cuando le me toque copa. a Brian. Ah, es verdad, también. cuando le toca a Brian. Ay, ¿qué iba a preparar Puedes Brian? poner uvas. Eh, a ver. Vamos Ah, a ¿la ve ver. con su No, hija? pero cuando Sí. le toque la casa de Brian. Ah, Claro. Le metió. vamos a ver qué pasa. Pero tengo más audios. Ujú. Sí. Tengo más audios. El audio número 4, amigo Rodri. Porque sabes que unas profesoras, maestras de unas natis, pero de otro lugar, se contactaron con Tagliafico Ajá. Mira. para poder hacer un video, para que él le mande un video a los los estudiantes, alumnos, porque claro. era la escuela de él. Ah, de- mira. Entonces tienen ese contacto y le pidieron, che, ¿puedes mandarle un video, un saludo a los chicos antes del partido? Y él dijo, pero hagamos una videollamada ahora. Ah, Ah, recopado. mira. Y la llamó
así de toque, y las profesoras quedaron como, no puedo creer lo que está pasando. Hizo una videollamada, escuchamos la reacción de las profes que de repente estaban mandando un WhatsApp y Le contestó al toque. la llamó directamente. Escuchemos. Ahí vamos relatando. ¿Todo bien ustedes? ¡Vamos, campeones! Y están en el ¡Vamos, entrenamiento. campeones, que se puede! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Ahí están las profes nomás. Y le está mostrando que están los demás jugadores. No nos perdemos ningún partido, nada. está Messi, ninguna noticia, todo Otamendi. miramos. Sí, estamos en el cole. En el cole, sí. Ahí están sí los chicos. Estamos en el cole. Yo estaba probando la pantalla para ver si podemos hacer algo con ustedes, para los chicos de acá de Regina. Vos sos de acá de estos pagos, así que... ¿Los chicos están ahí en clase? Vamos a visitar uno. ¡Ay, Ahí se van con el Vamos, celu Bravos. al aula. Escuchen, ¿eh? Estos son los chiquitos. De la selección, chicos. ¿Quiénes son? Mira eso, Fernández y Almada. ¡Ay, Dios! Los pibes se saben los nombres de todos los A ver, jugadores. ¿quién más? Mira. ¡Ey, quién es! ¡Vamos, Calzada! Muy bien. ¡Ay, mira! ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Vamos a otro, vamos a otro. ¡Eso! ¡Miren! Están yendo a otra aula. Se armó. Los de las figuritas, dice uno Sí. en un momento. Después, ¿cómo van a la clase de matemáticas? Sí, ¿cómo hace después para bajar eso? Imposible. Lindo recuerdo. Aparte, ¿qué Para pensaba? ellos que los están viendo por un video llamado, ¿te imaginás el nene que sale de la mano con los jugadores a la cancha? Ni hablar. Ustedes vieron cómo los miran a todos los jugadores, ¿no? Pero bueno, al que le toca a Messi, no se lava más la mano por un mes. Digo, ¿ustedes los ven como miran a los jugadores, Sí, los sí. nenes? No, Es increíble. Una eso. locura. Muy inspirador. Imagino a estos chicos que son de la escuela donde está un jugador de la selección argentina. Lo que sea inspirador, yo creo que va más allá si sos futbolista o no, te da el mensaje de wow, lo que lejos que se puede llegar siendo, si él pudo, que vino de esta escuela, ¿no? ¿Cómo, Sí, a dónde es puedo llegar? inspirador, sí, tal cual. Es importante eso, me imagino, para un estudiante. Qué buena onda igual la del jugador. Ni hablar, sí, te llama, Le volvió no el pasa nada. llamado al toque, viste, de su escuela, qué sé yo. Sí, la soltura, ¿viste? Sin tanta... Tagliafico no es uno de los jugadores que dibuja muy bien. Sí, que es streamer también. artista mirá. dibuja con lápiz, una cosa de loco lo que Sí, dibuja. sí, es bastante particular. De hecho, Sí, es una dibuja. figura bastante tierna, inspiradora para un niño. Mira, no sé. Sí, no sabía, en el No, no 2022, sabía que- después del... Él es muy seguidor y admirador y consumidor del anime y del manga. Y aprendió a dibujar justamente con ese tipo de ilustraciones, o sea que dibuja una Pero locura. Zarpado lo que dibuja después de la obtención de la Copa en 2022. Me empezaron a mostrar los dibujos que hacía Tagliafico, viste, están en la concentración, Sí. termina el entrenamiento, el físico, la cena, toman mate, qué sé yo, y después se ponía a dibujar. Mirá que Una locura. Es diferente y de hecho hoy en día con un niño que por ahí capaz que no se identifica tanto con el fútbol, pero sí se puede Sí, sí, identificar por claro. esa parte de este jugador. ¿Es importante eso? Tener referentes, sí, siempre es importante tener referentes. Sobre todo esto que vos mencionabas, que quizás no te identificás con el fútbol, pero quizás te lográs identificar con esta parte más artística, ponele. Pero sí, es muy importante tener referentes, pues si no estás como, soy el único. ¿Dónde buscas? Sí. ¿Dónde buscas inspiración también? Más cuando estás formando tu personalidad también, Ujú. imagino, ¿no? Sí, no, re bien recopado. Y esto que vos decías, ¿no? De un jugador que fue a esa escuela, que los chicos también digan, che, yo fui a la escuela de este jugador que está en la selección. Claro. Sí, sí. Sí, muy importante. Es muy importante. Sí, sí. Y ser, Es genial. creo que hay que hacer más de esas cositas, ¿no? Como que... en un... Yo creo que ellos también saben el impacto que generan, entonces... Sí. Si le hubiese pasado a ellos, ¿no? Tipo que, Claro. no sé, que Maradona llame a la escuela. Sí. Hoy era bastante más difícil por la tecnología, pero que una llamada telefónica... Sí, o que te caiga, no sé. Sí, que a te un caiga.
que mande una foto firmada. Ya eso era todo un acontecimiento, digamos. Sí, sí, o que te haga un partido de beneficio, por ejemplo, que lo hizo un montón de veces. Claro. Así que bueno, qué lindo, che, lindas notas, me encantó. Eh, Me hizo bajar un poco la ansiedad. Bueno, Bien, genial, Bajó genial. un poco. Bueno, en minutos vuelve la ansiedad. No. Tengo un audio de Tagliafico hablando del partido que se viene, no, más o menos, ponele. Ahora, qué piola Tagliafico, habló con las maestras, habló con los chicos, le mandó saludos. Y cuando se entra a la cancha se transforma. Ni hablar, ni hablar. Igual Sí, sí. tiene un perfil muy tranquilo. Sí, es tranquilo dentro de la cancha, ¿eh? Es tranquilo, Sí, en serio. Pero Sí, sí. sabe poner el cuerpo. El que se transforma, me parece a mí, es el Cuti, que va a jugar hoy, ¿no? Después no va a pasar la formación, la probable, la tiene Juli Quirós, creo, desde temprano. No hay sorpresas, ¿no? Por el momento. Titulares en los 2 primeros partidos. Ok. Dibu Martínez, Molina, Romero Martínez, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Macalister Fernández Almada, Messi y Lautaro Martínez. ¿No te da un poco miedito así? Vos decís, ay, ¿y estos van a entrar a jugar contra nosotros? Un cagazo en tenerlo de Cabo Verde. Dijeron, vi algunos posteos, incluso habló el presidente, que es una cuestión de Estado, se ha transformado en las islas. No me digas. Sí. De hecho, es el acontecimiento. Ellos. El acontecimiento deportivo del año. Él para dijo, ellos debe ser, sí, claro. pero más allá de eso, él explicó la gran repercusión que ha tenido la participación en principio de Cabo Verde en la Copa del Mundo, porque claro, todas las selecciones pintorescas uno empieza, ¿y dónde es Cabo Verde? A ver. Pero dice que claramente ahora jugar con Argentina todavía le ha dado una visibilidad más grande y que las consultas y las búsquedas en internet de Cabo Verde como destino turístico se dispararon exponencialmente. Así que claramente ellos ya están ganando este partido. Ya ganaron, claro, ya ganaron, olvídate. Ni hablar, ni hablar. Vamos a un tema musical y volvemos. Dale. Ya tenemos. Recuerden que pueden participar del sorteo. Todavía hay tiempo. Antes de que termine el último tema del relajá, podés mandar el mensaje al 51 60 51. Te puedes ganar empanadas de Olivia, empanadas y pizzas. Y papas de ñaiqui. Tenemos media docena, otra media docena, 1 kilo de papa bastón y medio kilo de papas rejilla para regalar, para que las prepares en la previa al partido. Exacto. Tranqui. Así que atentos ahí los oyentes. Y en breve también se viene el relajá. Las canciones seleccionadas por Rodri Poloni. Hola, Sandro. Vamos con Banderas en tu corazón.
sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Veloces son como borrones así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón. Vas a robarle el gorro al diablo así, adorándolo como quiere él, engañándolo. Sin tus banderas, sedas de sedas que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Por primera vez vas a tomar algo más que putanita. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado la Últimos 20 minutos de este programa de viernes, estamos con todas las pilas. Ya nos queremos retirar a nuestros respectivos domicilios, a nuestras obligaciones. No sé si está con ganas de ir a su obligación, Nati. Se quiere ir para la casa. Se quiere ir para la casa. A Sandro lo están matando a mensajes de audio. Hay gente que llegó 4 horas antes del Que llegó partido. con la vaca.
Claro. Ya estoy. el guanaco Me llegó. dice, ya estoy. Sí. Está ansioso ese muchacho. Ya tengo un guanaco acá abajo. ¿Viste? Claro, está re loco. Alta pica. pero bueno, nada. Me da risa, me da risa. Y nada, júntense, recuerden. Sí, mi sí, consejo es: si no te gusta mucho el fútbol, nada, compartí. Momento para compartir y bancar. En otro momento te bancarán. Sí, claro. En otra ocasión que algo que te apasione más a vos, pedirás que te banquen a vos. En este momento es bueno compartir, comer algo. Ahí va. Y ahora tenemos Relajá. Tenemos Relajá. Está a cargo de mi amigo. Porque es mi amigo. El operador, el señor operador, Rodrigo Poloni. Así que el aire es todo suyo, Rodri, cuando usted lo disponga. No. A ver. Ahí estamos, se está preparando nuestro amigo Rodri para coordinar el Relaja. No, es el pote. El momento relajado en donde ahí sí, ahora sí. Se tenía que caer el cable. Este es el momento relajado en donde seleccionamos, para el que nunca lo escuchó, nos olvidamos de tantas noticias y de la semana y escuchamos canciones seleccionadas por uno de nosotros para relajar y empezar el fin de semana. Bueno, ¿cómo les va a todos los oyentes? Buenas tardes. A Beto, a Natalia y a Sandro, que bueno, hace 2 horas estamos juntos, pero bueno, los saludo al aire, y a Julián también. Y también, primero que nada, desearle un feliz día del locutor a todos nuestros compañeros. Y bueno, también a ustedes, porque no es solamente quien hizo un curso o hizo la carrera, sino todos los que ponen la voz frente al micrófono normalmente en el día a día. Nada, hoy el Relajá lo hice en base a canciones que me hacen acordar a mis papás y que en realidad mi papá fue quien me mostró un montón de música, que es la que consumo el día de hoy, y es quien me abrió la cabeza tanto con la música. Empezamos con Los Fabulosos Cadillacs, una ciudad llamada Vacío, que es un temazo. A ver. Buena manera de arrancar, Nunca le prometimos nada por habernos prometido el mundo. Estamos tan solos que no lo creerían. Necesito un trago, lo necesito ahora. A veces creo Este es un clásico de Los Fabulosos Cadillacs con Vicentico, Ciencerulo en el bajo y demás compañía. Es un temazo, un clásico, y nada, es un tema que me recuerda mucho a mi papá, que es fanático de Los Fabulosos Cadillacs, y nada, es un temazo. Muy bueno. Que me sigue gustando el día de hoy. para atraparte. Y ahora vamos con un clásico medio complicado. Ahí está. Hay que salir del agujero interior de Virus, que es un tema con toda la polenta para levantarse bien para arriba. Este no es un tema, no sé qué piensan ustedes, pero que les da ganas de comerse el mundo y salir a correr como locos. Ni hablar. Sí, salir ahí a ganar la copa. Tráeme la copa, Rodri. También un agradecimiento a Juli por la camiseta y a los chicos de New Champion que me mandaron la camiseta de Argentina. Ahí va. Perdí todas mis camisetas, no sé, creo que mi mamá se la dio a mi hermano. Así que gracias por la camiseta. Vamos con Miguel Mateo y Sass. Es tan fácil romper un corazón. Muy bueno este tema, boludo. Un intentazo. Para cuando estás triste. Esto es muy de cassette y radio. Sí. Bueno, justamente el otro día, cuando una de nuestras compañeras, la Pela, trajo la caja esa con cassette, sacamos uno cada uno. Yo me saqué Rocas Vivas de Miguel Mateos, que es un clásico, y se lo regalé a mi papá. Muy bueno. Si me llamas y te bancas, ponme a decirte tantas cosas. Yo que vos
No sé si alguno estuvo presente cuando vino Miguel Mateo acá al CIPEM. Estuvo muy Juli, bueno. ese Juli concierto. estuvo acá. Yo creo que está en el otro escenario. ¿Viste que habían dos? Sí. Sí. Estuve un rato, pero se movió un montón. Sí. Aparte, la persona que más suena en la radio en Argentina, ¿no? Creo que fue la primera visita acá arriba llegó Beto, no sé. Sí. Es un tipazo, buena música hace. Bien ochentoso. Y ahora vamos con Prófugo de Soda Stereo. Ahí va. Medio complicado. Otro temón. Un clásico. Este en realidad, la versión que más escuché cuando era chico, de parte de mi papá, es la versión de Fabiana Cantilo, que Sí. largó creo que a fines de los 90, que nada, un temazo, pero esta versión de Soda Stereo me gusta mucho más. Somos cómplices los dos. Al menos sé que uso porque amo. Esto es karaoke. Corran los muebles. Necesito distensión. Y ahora vamos con otra banda que realmente no sé qué tan famosa es, porque nunca estudié mucho sobre la banda. Sé que los integrantes de esta banda, capaz Sandro al escuchar este dato va a saber de quién hablo, fueron los músicos que participaron en la grabación de Piano Bar de Charly García. Ah, mirá Los vos. músicos de esta banda, que es Hit. Sí. Mirá, ese dato no lo tenía, boludo. Mirá, muy bueno. En la grabación está no sé cómo se le dice, casero, DVD, no sé, el material de la grabación del disco de Charly García del Piano Bar. Están en un búnker, algo así. Bueno, están los integrantes de Hit después de su separación, y está Fito Páez también, que sale con un sándwich de salame en un momento. Banco mucho ese dato, boludo. Y es muy bueno Hit, un clásico, tiene un montón de temas buenos. No se me ocurre ningún otro tema. Muy bueno. Pero tienen 2 o 3 álbumes y son un golazo. ¿No? Sí, literalmente son todos hits. Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Qué semana. aquella medicina que nos gustaba saborear. Y ahora vamos con un clásico que lo vamos a tener que adelantar un poco porque tiene una intro bastante larga. Pero bueno, con esto a ver si la sacan. Con esta así es para correr los muebles y que se pudra la momia. Ultraviolento. Totalmente, ultraviolento de los violadores. Sí, señor. Piltrafa, Stuka, el polaco Selasek y no me acuerdo el nombre del baterista. Canción de cancha si las hay, señor. Tal cual, es un temazo Nos vamos. y un himno. Vamos con este tema para cerrar el relajá. Espero que hoy salga de 10 el partido y bueno, espero que se ponga violento. Vaya bien. No, que no sea violento. Lo más tranquilo posible. Así que nada, nos vamos con los violadores ultraviolentos, volvemos con el sorteo y ojalá disfruten las empanadas. Es lo más importante. Ahí va, Tremendo. ahí va. Hasta luego. Y que ganemos también. Muy bueno. Mueves ese charro, los comprendes, sí. Los fanáticos de cuero nos queremos divertir. Con mis trugos al ataque vamos a ir. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa?
No queremos cortar con tanta dulzura, pero estamos llegando al horario del sorteo de Olivia Empanadas y Pizzas y de Ñayqui Papas, que nos acompañan desde hace bastante tiempo. Ya, Sandro, gracias a Dios, no nos han abandonado y tenemos cosas para regalar, para lo que sea, para que veas el partido, para la previa del partido, para después del partido, para llevárselo a la picada de Sandro, también podría ser, pero no en este caso. Así que vamos a ir varios participantes. Hay mensajes Sí, también. hay mensajes que acaban de llegar. Se prendió con la música la gente, ¿no? Ahí va. Exactamente. ¿Qué temazo es tan difícil romper un corazón, Gavita? Nos manda mensajes y también nos dice Gustavo, hola, buenas tardes, qué buena está. Qué bueno está. Si el fútbol fuera un país, sería el país más grande del mundo. Vamos a Argentina. Habla con respecto a la Copa, me imagino. Sí. Así que eso vimos. Algún oyente también lo puede revivir también en el canal de YouTube del diario Nuevo Día, fuera de contexto, la transmisión en vivo. Así que gracias por participar, por mandar mensajes. Sí, esta están semana. participando también en el sorteo adentro también. ¿Qué tanto? Y tenemos ya los ganadores. ¿Tenés ganadores? Tengo los ganadores. Arrancamos con la primera media docena de empanadas de Olivia, Empanadas y Pizzas. Está ubicado acá en Fañano 329. Salí de acá, te puedes ir a comprar una empanada, Sandro Souco, que te gustan tanto. Para la picada, digo, por ahí. Ganador de la media docena de empanadas. Primer ganador. Primer ganador, Claudia. Sí. 876. Anotamos, Claudia. Vamos a anotar porque después no olvidamos. De la media. Sí. Y de la media docena de empanadas de Olivia. Y segundo ganador De otra media docena. Cristian. Que ya ha ganado en otra oportunidad. Sí. Que ayer estuvo participando. Mirá vos. Y mandó sus datos, pero opinó con respecto a justamente a la nota sobre fútbol local. Claro, justo, Cristian. La nota que hicimos con Alejandro ayer. Y tercer ganador. Sí, 1 kilo de papas bastón. A ver, ¿para quién? De Ñayqui. Graciela. Graciela va con la... A Graciela le decimos, a la feliz ganadora, que se va a comunicar Alejandro con ella, la van a llamar, le van a decir, ¿cuál es tu dirección? No Ya tengas te llevo miedo, las papas. yo te llevo las papas. Y cuarto y último ganador, Gavita. Gavita ganó las papas rejillas, ¿sí? Exactamente. De Ñayqui Papas. Gracias a todos los que se coparon. Y la semana que viene ya van a tener oportunidad de seguir participando. Vengan por la revancha. Exactamente. Claro. El que manda mensajes de voz tiene doble chance. Exactamente. Recuerden eso. Pierdan el miedo. Total, no los ve nadie. Reproducimos el audio y listo. Hay que perder la vergüenza. Ahí va. Como nosotros, ¿no? Somos unos desvergonzados tremendos. Estamos llegando. Nos vamos a ir 6 minutos antes hoy porque queremos. Porque ya no aguantamos más dentro de este estudio. Quiere irse ya a buscar a su sobrina Julián. Tiene cosas que hacer. Todo el mundo tiene cosas que hacer hoy. Y sobre todo ir y ver el partido. Lo más tranquilo y relajado posible. Llegamos al final. Otra semana más en el aire de la 100.9 a Radio La Cope. Gracias, Rodri, en los controles. Gracias, Juli, en el streaming. Cuídese, no tome frío. No se vuelva loco, no grite tanto. Querido Sandro, nos reencontramos el lunes. Nati, nos reencontramos el lunes. Gracias. Quédate en sintonía. Se viene Javier Cebeso con Rock and Frío. No va a haber Rock and Gold, o por razones obvias. Claro, 7 de la sí. tarde, ni a cañón lo sacás de la casa frente al tele. Y creo que va a estar Walter Dolan. Con Frecuencia Sanadora. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes, después de las 3 de la tarde. 1, 2, 3. ¡Chao! Chau.